el juez Antonio Viejo autoriza, atención, a hacer un estudio, un análisis importante de las cuentas, atención, de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Análisis minucioso y además prolongado en el tiempo. Esta es la causa que pertenece a una pieza separada por la que se investiga a Alberto González Amador por un delito de corrupción en los negocios. Lo había pedido la UCO al juez y el juez Antonio Viejo ha accedido y ordena 16 entidades bancarias que remitan a los agentes toda la información relativa a los movimientos y los saldos de Alberto González Amador y de otras personas que están relacionadas con esa supuesta corrupción en los negocios desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad. Es decir, desde los últimos 12 años, entiende el juez, con esta petición se puede conseguir construir el catálogo real de todos los bienes del lobby de Isabel Díaz Ayuso, como del resto de los investigados, de su entorno más cercano, para ver si ha incrementado su patrimonio de manera desmedida y si en este caso ha tenido que ver con los hechos que están siendo investigados. Lo pidió en diciembre, de hecho, por la saturación del juzgado, porque se dio prioridad a las causas con preso, a las causas en las que había dinero en juego, como las estafas económicas, no se había adoptado. Por fin el juez Antonio Viejo adopta esta decisión y, ojo, porque lo que dice en ese auto de 7 páginas al que hemos tenido acceso es que quiere tener un catálogo real de los bienes de los investigados, es decir, de Alberto González Amador y de su entorno. Es decir, no solo de Alberto González Amador, estábamos hablando de aproximadamente unas 16 cuentas, también de su entorno. ¿Algo que te llame la atención especialmente? Sí, apunta, por ejemplo, que es prioritario y previo, son las dos palabras que utiliza, el esclarecimiento de los hechos, para el esclarecimiento de los hechos, el examen de la información tributaria de Alberto González Amador, también el análisis de sus cuentas bancarias, y por eso realiza esta petición desde el 1 de enero de 2014, todos los movimientos que se han hecho en sus cuentas bancarias. Ojo, que es una petición que lanza a 16 entidades bancarias diferentes el juez Antonio Viejo. El Ainhoa Martínez. Yo espero que me perdonéis por mi opinión de extrema izquierda, pero me parece un poco extraño eso de que se haya condenado antes al fiscal general del Estado por haber filtrado algo supuestamente sin tener pruebas concluyentes, mientras los periodistas decían que no se lo había filtrado al fiscal general del Estado, y ahora estemos todavía teniendo que pedir las cuentas de este señor, que parece que por lo menos mediáticamente se ha ido de rositas porque ha cambiado completamente la conversación, cuando desde el primer momento supimos que el tipo había presuntamente hecho facturas falsas para no tener que pagar impuestos, y después resulta que mientras estaba guardado en el teléfono del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso como Alberto Quirón, es decir, ya estaba ahí la conexión entre una empresa que recibe millones de euros por parte de la administración, que curiosamente gobierna su pareja, y lo tenía guardado como Alberto Quirón, el jefe de gabinete. Al mismo tiempo conocimos la compra de una empresa que se llamaba Círculo de Belleza SL por $500.000 cuando simplemente tenían algunas máquinas de depilación y unos ordenadores del 2014. Hay mucho que investigar y a ver si volvemos a este asunto, que parece que algunos quieren que nos olvidemos rápidamente. Por fin, a ver si ahora sí que se encauza el asunto. Un saludo. Ahora mismo esta es la cuestión jurídica y os pido lectura de la política. ¿Por qué? Porque la izquierda, especialmente Izquierda Unida, está diciendo, oigan, esto es una causa, una injerencia por parte de Estados Unidos. Y está citando una prueba, las múltiples reuniones que el nuevo embajador ha tenido solo con la derecha. Partido Popular, especialmente Núñez Feijóo, Vox, Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Enrique Santiago ha llegado a sugerir la idea de que hay una causa plantada, creada por Estados Unidos. Una denuncia del gobierno. Atención a las palabras del ministro Óscar López en torno a los casos de Zapatero y del fiscal general del Estado. El gobierno acusa abiertamente ya, a algunos jueces de cometer un delito, el más grave que se puede cometer en la judicatura, el de la prevaricación, el de dictar resoluciones injustas sabiendo que lo son. Esto es lo que Óscar López dice. Y luego Álvaro García Ortiz. Yo voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno, para que me entiendan. La denuncia llega después de que la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero esté cuestionando las pruebas que se han aportado. En concreto, una grabación
La grabación de Reyes, en la que se habla de nuestro pana Zapatero, en la que se aportan las supuestas pruebas que salpican a Zapatero. La defensa del expresidente dice, 1. Esas grabaciones están hechas en el año 2021. Se entregan ahora, en 2026. Han pasado 5 años. 2. Se han hecho sin supervisión judicial. Las hace Homeland Security, el Departamento de Deportación de Estados Unidos, sin tutela judicial. Y 3. Después de esa lentitud de 5 años en llegar aquí, han vivido un acelerón extraordinario. Llegan a España el 18 de marzo, hay orden de registro a Zapatero el 19 de mayo. En menos de un mes, este es el acelerón. Por cierto, después de 4 causas de investigación a plus ultra, porque estamos en la 4ª. Hoy hay denuncia de injerencia política, hoy el gobierno está hablando de prevaricación, Pedro Gómez y la defensa de Zapatero cuestionando la validez de la prueba y de la causa. Sí, porque la defensa del expresidente Zapatero primero se quejó de que no tenía acceso a esos mensajes que se habían recogido del teléfono de Rodolfo Reyes, uno de los principales dueños de esa aerolínea Plus Ultra. Unos mensajes que fueron obtenidos en el año 2021 cuando le detuvieron en el aeropuerto de Miami y que han llegado a España hace apenas 3 meses. Eso sí, ha dado justo fue cuando se dictó esa orden de detención para el empresario venezolano. Ahí fue cuando esos mensajes llegaron a España, pero para la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero no es suficiente y le piden al juez Calama que, además de pedir esa autorización para utilizar esos mensajes, también pregunte a las autoridades americanas cuándo, cómo y en qué condiciones fueron obtenidos esas pruebas. Lo que plantea esta grabación deja dudas políticas y dudas jurídicas. Dudas políticas, ¿por qué ahora, 5 años después? Si es porque hay una causa abierta, ha habido 3 causas anteriores abiertas hasta ahora. ¿Por qué ahora, 5 años después? 2, deja dudas sobre el calendario. 5 años se tarda en entregar la prueba, pero 1 mes en dictar la orden de registro. Y 3, esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Es tolerable una prueba que no tiene tutela judicial? Estas son las dudas políticas. Las jurídicas las está planteando la defensa de Zapatero. Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Déjeme preguntarle lo fundamental. ¿Es admisible esta grabación? Esto se ha hecho sin tutela judicial en Estados Unidos. ¿Se puede admitir aquí en España? A ver, hay que diferenciar un poco varias cosas porque estamos mezclando todo. A ver, para iniciar una investigación, no hacen falta pruebas, hace falta indicios. Se inicia una investigación para conseguir pruebas. Luego, para iniciar la investigación, vale desde la declaración de una persona hasta el titular de la prensa, hasta este tipo de mensajes. Usted puede iniciar una investigación con indicios que digan, parece que alguien puede haber cometido un delito, voy a recoger pruebas. Luego, para iniciar la investigación no hay ningún problema. Punto 1. Punto 2. El problema se plantea si se quieren utilizar en un eventual juicio contra José Luis Rodríguez Zapatero. Para poder utilizarla en el juicio, que es una cosa muy diferente de iniciar la investigación, cuando lleguemos a ese punto hay 2 problemas. Un problema primero de legalidad constitucional, de vulneración de derechos, es lo que se llama técnicamente la teoría de los frutos del árbol envenenado, que quiere decir que si usted consigue una prueba vulnerando los derechos fundamentales españoles, por ejemplo, el derecho a que no te intercepten las comunicaciones sin autorización judicial, si se han conseguido vulneración de derechos, no valen. No se pueden utilizar en un juicio. Punto 1. Segunda cuestión, de cara al juicio. Si esos mensajes no han sido custodiados, si no hay una garantía de que literalmente los jueces españoles en el juicio puedan ver todos los mensajes con su contexto y garantizado que son esos mensajes y que nadie ha cambiado una palabra o ha ocultado un párrafo, tampoco valen. Eso es lo de la cadena de custodia. Entonces, para ahora, en este momento, no hay ningún problema, se puede investigar, pero para el juicio tenemos esos 2 obstáculos que a ver cómo lo resuelven. Déjeme ir entendido esta doble bifurcación al origen.
Esto efectivamente se ha asumido como prueba. Pero hoy el catedrático Jordi Nieva plantea una cuestión interesante. Dice, esto se ha hecho sin tutela judicial. ¿Se habría hecho lo mismo si lo aporta Corea del Norte en lugar de Estados Unidos? Esto ahora mismo tiñe de injerencia todo el caso. Esto puede sembrar la duda de no solamente la prueba en sí dentro del juicio, sino la investigación en sí, como un fruto de un árbol envenenado. Bueno, más que la investigación, sobre todo se dará en el juicio o en cualquier investigación basada en esto, pero el problema que se plantea es que yo creo que el juez pues se ha equivocado al pedir simplemente autorización para usarla. La autorización no nos importa. Que Estados Unidos nos autorice a usarlo, eso no es el problema. Lo que el juez tiene que indagar, y no lo ha hecho por ahora, es si, como dice Jordi Nieva, si se consiguieron o no lícitamente. No lo sabemos. Parece que este señor estaba en el aeropuerto, lo detienen, le quitan el móvil y lo clonan. ¿Había permiso judicial? Si se ha hecho por la policía sin permiso judicial, ya eso no vale para nada. Lo que pasa es que no lo sabemos, como acabáis de comentar. Claro, si eso nos llega del Congo o de Corea, decimos, esto no vale, lo ha hecho la policía. En los Estados Unidos, bueno, todo parece apuntar, no lo sabemos, a que no se pidió permiso al juez para clonar esos mensajes y sobre todo después no se llevaron a un juez para que supervise que no se vulnera la intimidad y que se pueden usar. Si eso se ha hecho así, evidentemente son pruebas policiales, son otro tipo de cosas, no son pruebas judiciales. Y efectivamente, pues ahí entra ya la sombra de la interferencia de, claro, ¿por qué la policía, no los jueces? La policía norteamericana, controlada por el gobierno, en determinado momento, pues, manda determinadas pruebas. A partir de ahí ya eso no es jurídico y se va al terreno de lo político. Totalmente. Entendido el íteri en el que estamos, el previo, déjeme llevarle al final de todo esto. Ahora mismo la defensa de Zapatero lo que está diciendo es, oiga, no sabemos ni lo que hay en el teléfono, ni si se ha alterado, ni si se ha adulterado. ¿Hay alguna base para que la defensa consiga la nulidad de la prueba o del caso? Bueno, podría conseguirlo según lo que respondan los jueces norteamericanos. Quiero decir, usted puede incorporar una prueba conseguida en otro país, claro que sí, siempre y cuando haya garantía de que se ha hecho, primero, respetando garantías y segundo, lo que decía antes, de respetar esa cadena de custodia para la integridad de la prueba. Lo que la defensa se queja, con razón, además de que no solamente que no estemos seguros de que esas frases que se han incorporado al sumario son reales, sino que ni siquiera conocemos el contexto, porque claro, si hay antes que esa frase o después otra con sentido contrario y se ha tachado, entonces se puede manipular. Todos sabemos lo fácil que es coger un mensaje y no los demás. Luego la defensa tiene derecho a decir, yo quiero la integridad de los mensajes, todos, que hubo después, que hubo antes, y quiero estar seguro de que no han sido manipulados. Eso no se puede garantizar en España, lo podría garantizar un juez norteamericano, pero insisto, para eso no es suficiente que el juez diga, le pido permiso para usarlo, no tenemos que pedir permiso. Lo que tenemos es que conocer cómo se han conseguido, si se han hecho con todas las garantías y cómo han llegado a España. Y eso por ahora no lo conocemos, luego en ese punto la defensa tiene toda la razón. Pues, catedrático Joaquín Urías. Es importantísimo. O sea, yo llevo 3 semanas diciendo que esto es la clave de la causa. Mira, podéis coger todo el escrito, os olvidáis de él y os vais al punto número 1, que es cuando el abogado de Zapatero le pide al juez que le diga si hay una autorización judicial para haber realizado ese volcado. Os lo explico súper rápido, ¿vale? Para que nos entienda todo el mundo. Tú, en España, hay una cosa que se llama el secreto de las comunicaciones. Tú una intercepción de las comunicaciones solamente la puedes hacer, porque es un derecho fundamental, con una orden judicial. Si en Estados Unidos la policía puede hacerlo sin orden judicial, no valdría para utilizar lo que se saca de ese teléfono no móvil en España. ¿Por qué? Porque en España solamente se puede utilizar si se ha hecho con todas las garantías que prevé la ley. Y hay una jurisprudencia enorme del TDH que te dice eso. Yo, de hecho, llevo varias semanas preguntando a exfiscales, fiscales, jueces y abogados especialistas en temas de internacional y todos me dicen lo mismo. Ojo, cuidado, que como ese volcado se haya hecho sin autorización judicial, todo lo que se haya hecho a posteriori en vía judicial que dependa de ese volcado es nulo. Y os recuerdo que el auto que daba los registros, la autorización de los registros, utiliza una frase
de ese volcado. No todas las pruebas valen en un procedimiento judicial. Y aquí se va a generar un debate, se está generando ya, sobre el origen de estas grabaciones. Si es legal usar en un procedimiento penal en España un clonado de un teléfono que se ha conseguido en Estados Unidos sin orden judicial, sin que un juez autorice romper el secreto de las comunicaciones, que en España es un derecho muy protegido. No se puede hacer alegremente, la policía no lo puede hacer sin una orden de un juez. En el informe policial de la UDEF, donde comunican el hallazgo de estos mensajes del teléfono de Rodolfo Reyes y los indicios que hay contra Zapatero, dicen: en este contexto, en el año 2021, el HSI, el Home Security Investigation, realizó una extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas. Al considerar que la información obtenida podría ser de interés para las autoridades españolas y resultar relevante para sustentar la presentación de cargos penales contra personas en España implicadas en actividades financieras ilícitas, el HSI obtuvo las autorizaciones necesarias y procedió a compartir dicha extracción para su uso en un proceso judicial en España. Repito la última frase, que es la clave. Las autorizaciones necesarias para su uso en un proceso judicial en España. Es decir, según la policía, ya tenían autorización para su uso en un proceso judicial. Sin embargo, el juez Calama, que es el que investiga a Zapatero, esta semana ha decidido mandar una comisión rogatoria a Estados Unidos pidiendo que le aporten legalmente esa prueba para su uso judicial. Hay una contradicción aquí, porque la policía está diciendo que ya cuentan con esas autorizaciones, pero el juez cree que no. Y esto es muy relevante desde el punto de vista legal, primero porque tú tienes que garantizar que las pruebas que tienes y que estás utilizando tienen un origen legal en España. Pero más o menos lo que dice la Unión Europea es que cualquier tribunal, cuando usa una prueba del extranjero, tiene que garantizar primero la trazabilidad de esa prueba, la custodia de esa prueba, cómo se guardó, cómo se obtuvo. Segundo, si su origen es o no es legal. Y tercero, si se puede emplear aquí y cómo ha llegado hasta aquí. Cuando a alguien le clonan un teléfono, hay un protocolo. Hay una serie de datos que se guardan para garantizar que no se ha modificado nada, el momento en el que se obtuvo. Todo eso queda guardado para garantizar que las pruebas son justas en un juicio. Claro, si el juez pide ahora las pruebas por las que decidió en el pasado el auto de imputación contra Zapatero, entramos en una contradicción jurídica, porque no puedes poner por delante el carro de los bueyes. En derecho penal tienes que ir siempre con las pruebas legalizadas antes de dar los siguientes pasos. Tú no puedes ordenar un registro, la intervención de comunicaciones, la imputación de cualquier persona o de un expresidente del gobierno, si no tienes esas pruebas ya legalmente en tu poder para dar ese paso. Y claro, este auto es por un lado un intento de normalizar esa situación anómala en la que estás utilizando unas pruebas que no tenías y al mismo tiempo un reconocimiento de que diste todos esos pasos sin tenerlas legalmente. Pero en este caso, ¿cómo va a garantizar la justicia española que se hizo de manera legal a efectos españoles algo que se obtuvo con algo que en Europa es ilegal? Supimos quién era el abogado de Zapatero, escuché, leí a alguna gente decir, anda, mira, ha elegido un abogado experto en derecho procesal, ¿no? ¿Puede tener que ver con esto? Fue llamativo porque es un experto en procesal, que es justo ese tipo de detalles. Dentro de las especializaciones del derecho, el ámbito procesal habla del protocolo, de que se cumplan las normas en el protocolo. Yo creo que ha sido más una casualidad, porque este era un abogado que tenía relación previa con Zapatero antes de todo el caso y que además también es experto en penal, no solamente en procesal. Pero desde luego es el abogado más adecuado con lo que conocemos hoy, que es que existe en la causa una semilla de nulidad, algo que tendrá que decidir la justicia si eso no es legal, pero que podría provocar la nulidad. Es algo que, en fin, ya veremos si ocurre, porque también hemos visto que las nulidades son asimétricas. Una de las más famosas de la historia de la jurisprudencia en española fue el caso Naseiro. Fue un caso que implicaba al Partido Popular hasta las cachas, al tesorero del Partido Popular, y que se cerró por un defecto de forma, porque las escuchas iniciales que habían dado origen al caso eran por un procedimiento distinto relacionado con el narcotráfico, donde grabaron a uno que pasaba por allí en las llamadas que implicaba al PP en un caso que acabó siendo de financiación ilegal. Aquello se cerró todo, sin ningún condenado, por un defecto de forma. No sé si en este caso la justicia española va a aplicar un defecto de forma para Zapatero.
Ignacio, la última, más allá del caso Zapatero, ¿está la justicia preparada para un mundo donde todo lo que hacemos se registra tecnológicamente, se procesa además ya con herramientas de inteligencia artificial capaces de incluso hacer predicciones estadísticas sobre nuestro comportamiento? ¿Está el sistema de justicia preparado para esto? Yo creo que estamos en un momento un poco especial de la historia, porque nuestra huella digital hace que las fichas policiales que podía tener la policía franquista o la Stasi alemana sea un juego de niños al lado de lo que arrastramos nosotros mismos por propia voluntad al portar a todas partes un teléfono móvil que básicamente consiste en un dispositivo de rastreo permanente y localización permanente ligado a un micrófono y una cámara y a un disco duro donde se guardan todos los datos de cada cosa que hacemos con ese micrófono y con ese dispositivo. Cuando esto se junta con estados, porque esto de clonarte el teléfono no lo hace solo Estados Unidos, también te lo hace Israel, también te lo hace Rusia, también te lo hacen países menos democráticos que Estados Unidos. Si incluso en los países democráticos aceptamos como normalidad que una prueba obtenida de esta manera es legal, pues se abre un debate interesantísimo. Y luego está el fondo del asunto, porque más allá de las dudas sobre este teléfono y sobre el origen de las pruebas, yo creo que el caso Zapatero sigue teniendo todavía serios agujeros en la verdadera acusación, que es el tráfico de influencias. A Zapatero le están acusando de haber influido para lograr que el gobierno concediera el rescate de Plus Ultra, a pesar de que no era legal, según lo que dice la UDEF. El problema, que esos indicios son las palabras de terceros hablando en un chat de lo que le contaba otra persona, que no era tampoco Zapatero, sino que era uno que sí usaba el nombre de Zapatero, pero que no sabemos hasta qué punto actuaba conchavado con él. Esto, con defecto de forma o sin defecto de forma, sigue siendo todavía muy endeble. Pero como todo proceso penal, una vez que arranca, acaba siendo como poner a alguien agarrado por las piernas, boca abajo, y agitarlo a ver qué cae. Aquí han caído unas joyas. A saber por dónde evoluciona este proceso penal. Desde un punto de vista de los conceptos abstractos de la justicia, esta idea de que a ti te investiguen con un teléfono obtenido sin orden judicial, que se envía a España 5 años después porque casualmente Donald Trump está enfadado con el gobierno español y que al mismo tiempo acaba derivando en una imputación y en un proceso judicial donde lo único que encuentran es algo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pues acaba siendo un poco mosqueante. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos, Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando además la digitalización en sectores tradicionalmente menos digitalizados como la construcción o el agroganadero. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que has visto, a unos chats de WhatsApp que estaban en el teléfono de un empresario venezolano de viaje en Estados Unidos y que han terminado en un juzgado español dentro de una carpeta donde pone Caso Zapatero. Esta historia empieza hace 5 años y la contamos con Ignacio Escolar. Estamos en el 9 de mayo de 2021. Rodolfo Reyes, que es el principal accionista de la aerolínea Plus Ultra, intenta entrar en Estados Unidos a través del aeropuerto de Miami, pero es retenido en el control de inmigración. Le retiran el visado para poder entrar en Estados Unidos y acabaría ese mismo día deportado en otro avión con destino a Panamá. Durante las horas en las que está detenido en la aduana, la policía aduanera estadounidense le requisa su teléfono móvil y lo clona. Guarda una copia del contenido íntegro de ese teléfono móvil. Sabemos que esta persona estaría en algún tipo de lista negra de Estados Unidos por su relación con Venezuela. No en busca y captura, porque en caso de que hubiese una investigación penal contra él, lo normal habría sido que cuando llega al aeropuerto no fuese deportado, sino detenido y encarcelado. Estados Unidos define quiénes son sus personas de interés y donde decide, en esos casos, cuando llegan a los aeropuertos, cazarle. Él es un empresario venezolano, muy rico, tenía como para comprarse un 40% de una aerolínea, al que la inteligencia estadounidense relaciona con otras tramas de lavado de dinero de Venezuela
del régimen chavista. Y claro, nuestra suposición en la redacción del diario es que estaría en algún tipo de lista negra. Así que al empresario Rodolfo Reyes le vetan la entrada en Estados Unidos, pero Estados Unidos se queda con una copia de su teléfono móvil. Imagínate todas las cosas que puede haber en un teléfono móvil. Hay una que conecta a Rodolfo Reyes con España. En ese clonado del teléfono móvil aparecen muchas conversaciones de WhatsApp, de directivos de la empresa Plus Ultra, de la aerolínea. En esos mensajes, los directivos hablan de todas las gestiones que hicieron para conseguir el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Al igual que muchas otras aerolíneas españolas, Plus Ultra se acogió un rescate, un crédito blando, un crédito que le dio el Estado, la SEPI, para poder salvar esta situación tan tremenda para las aerolíneas que fue la pandemia, porque básicamente tenían que seguir pagando los aviones pero no podían viajar. Y que eso llevó a muchas de ellas a estar en una situación financiera muy tocada. España decidió que había que rescatar a Plus Ultra y en el teléfono móvil de este venezolano, dueño del 40% de Plus Ultra, aparecen las conversaciones que implican a Zapatero, en la que los directivos de Plus Ultra dicen que vamos a follar aunque sea pagando un poquito, donde hablan de nuestro pana Zapatero y donde hablan sobre todo de Julito Martínez, ese empresario amigo de Zapatero, que cobró de Plus Ultra para ayudarle con lobby, entre otras cosas, para conseguir el rescate en ese 2020. Los mensajes se capturan, las conversaciones, el teléfono móvil se clona en 2021, pero no llega a España hasta el 18 de marzo de 2026. Claro, en estos 5 años la situación geopolítica ha cambiado mucho. Cuando clonan el teléfono de Reyes en Estados Unidos gobernaba Joe Biden, y ahora no solo gobierna Donald Trump, sino que en los últimos meses, concretamente desde finales de febrero, existe un enfrentamiento muy fuerte entre la presidencia de Donald Trump, entre el propio Donald Trump, contra España y contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El momento en el que llegan esos mensajes es pocos días después del discurso de Pedro Sánchez con su no a la guerra de Irán. Sabemos también que el volcado del teléfono llega porque lo ofrece de manera espontánea, según nos cuentan fuentes de la Fiscalía, el departamento en España del Homeland Security, dentro de la Embajada de Estados Unidos, el personal que está en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, asignado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y que son estas personas quienes ofrecen a la policía de manera espontánea esos datos comprometidos contra Zapatero. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Ignacio, esta narración que nos has hecho tiene varios ingredientes llamativos. Lo primero, independientemente de que estemos hablando del caso Zapatero, ¿es legal esto de clonarle el móvil a alguien sin autorización judicial en la frontera? En Estados Unidos, la legislación permite a los agentes de aduanas fiscalizar el teléfono, los dispositivos digitales, las cámaras de foto de cualquier viajero. No hace falta ni siquiera que sea extranjero, puede ser también un estadounidense. Incluso puede también, simplemente con una autorización burocrática, no hace falta que esto pase por un juez, clonar, copiar íntegramente el contenido de sus dispositivos electrónicos, el ordenador portátil, el móvil, la cámara de fotos, todo lo que lleve. Eso es algo que se basa en estos criterios estadounidenses de seguridad nacional. Lo hace un departamento, una suerte de ministerio que es el Homeland Security, que se ocupa de gestionar las aduanas, que se ocupa de gestionar la respuesta ante los desastres naturales, y que lleva también, pues eso, todo el control de todos los aeropuertos en inmigración. Ese departamento, por ejemplo, son también de los que depende el ICE, esta famosa policía casi paramilitar que estuvo persiguiendo a inmigrantes en Estados Unidos por órdenes de Donald Trump. Yo creo que casi todo el mundo que viaje mucho ha tenido una experiencia incómoda, ¿no? En la frontera, en el control de seguridad. A mí concretamente me pasa siempre que voy a Estados Unidos. O sea, siempre me meten en inmigración porque mi nombre debe coincidir con el de alguien que está en alguna lista. Ya luego cuando ven que no soy me dejan seguir, pero ¿me podrían pedir el móvil? ¿Nos podría pasar esto? ¿Nos pueden copiar el móvil así porque sí? Según los datos de la propia Homeland Security, alrededor de 4.000 personas al año se les hace esto que se les hizo a Reyes. Se les detiene en el aeropuerto y se clona su teléfono móvil. Es un porcentaje en realidad muy bajo en relación con todos los viajeros que pasan por los aeropuertos estadounidenses, pero acaba siendo algo que pasa todos los días más de una vez en algún aeropuerto de Estados Unidos. Hay otros casos en los que simplemente se les revisa el celular, pero no se les clona. Ese número de personas es mayor.
Pero para hacer el clonado basta con que exista una sospecha por parte de las autoridades aduaneras de que puede haber algún indicio pues de tráfico de dinero o algún tema de interés para Estados Unidos y para su seguridad nacional, sospechas de terrorismo. Al final acaba siendo una herramienta legal estadounidense, que es legal en Estados Unidos, para violar algo que en Europa es sagrado, que es el secreto de las comunicaciones. Habla de lo que habla en lo legal, pero en lo político el debate es, ¿hay prevaricación judicial? ¿Hay una causa? ¿Hay injerencia aquí? En España vivimos un Estado de Derecho, pero para todos, me refiero, por supuesto, para Zapatero, aquí hay que respetar la presunción de inocencia, hay que respetar las diligencias judiciales, hay que respetar el principio de indubio pro reo, que es todo lo favorable para la persona que está siendo investigada. Aquí hay cosas, desde luego, raras, ¿no? Es decir, que estuviera 5 años, que tardara 5 años en llegar a España, unas pruebas, los WhatsApps, los mensajes del móvil del directivo de Plus Ultra, de dudosa custodia, que no sabemos qué ha pasado en esos 5 años, de repente se rompen o se enturbian relaciones políticas entre España y Estados Unidos y aparece eso ahí, insisto, sin saber mucho ni cómo lo consiguió la policía de allá de Estados Unidos. O sea, hay cosas raras. Pero también digo una cosa, el Estado de Derecho también sirve para los jueces. Es decir, que el gobierno esté imputando un delito, porque la prevaricación es un delito, no es una opinión. Es decir que alguien prevaricó no es decir una opinión, es atribuirle un delito. Como entonces, el fiscal. conforme yo digo que el Estado de Derecho funciona para Zapatero, también digo que el Estado de Derecho funciona para los jueces. Entonces, hasta que no haya una condena de prevaricación, hombre, que el gobierno, que un cargo del Poder Ejecutivo le atribuya un delito a un juez, pues me parece cuanto menos, en fin, una exageración impropia. Dos cosas. Primero, yo escuchando al profesor Uría con mucha atención me he quedado con alguna incógnita. La información que tiene el juez, ¿de dónde procede? ¿De un juez norteamericano? De la policía. ¿De la Fiscalía? ¿De la Fiscalía General de los Estados Unidos? ¿O del Home Security Department? Bueno, pues es de un ministerio del Ejecutivo. Es decir, es el Ejecutivo, el estadounidense, el que informa, no es el Poder Judicial. Claro. Primer punto. Luego, por tanto, y ahora yo me pregunto, ¿a quién le ha pedido autorización el juez? ¿Al propio Home Department? Pues, primera cosa. O sea, por tanto hay razones muy fundadas, aparte de lo fundamentado que ha dicho el profesor Uría, para tener como mínimo dudas sobre este procedimiento en su inicio, independientemente de que, como bien ha dicho, se puede iniciar un procedimiento por distintos motivos. Pero desde luego puede haber una causa original viciada. Eso es lo primero. Con respecto a lo que ha dicho el señor ministro, hombre, yo y como otras muchas personas de este país tenemos una sensación bastante extraña, por no decir negativa, del papel que están jugando determinados ciertos jueces, también ciertos fiscales, en todo lo que está ocurriendo últimamente. Ahora bien, si el ministro dice que hay prevaricación judicial, tiene que concretar. Pues evidentemente. Tendría que decir, mire usted, y además acusar. Pero formalmente me refiero, porque es grave. Sí, porque estamos en un sitio garantista, donde eso se puede denunciar. Santa Olalla. Y Rodolfo Reyes, el principal accionista de Ultra, y que a partir de ahí llegan esos mensajes. Procede de una cosa internacional. Aquí hay dos cosas. Primero, las declaraciones de Óscar López se producen en los premios de público en los que se premiaba el fiscal general del Estado, que fue condenado por el Tribunal Supremo diciendo que si no había sido él, había sido alguien de su entorno. Entonces se permite el chascarrillo. Yo no hablo de Óscar López, sino cualquier ciudadano que ha visto cómo se ha condenado a un fiscal general del Estado, a todo un fiscal general del Estado sin pruebas. Y que nunca pensamos que se podría condenar a alguien sin probar ese delito, diciendo incluso en la sentencia que si no lo había cometido él, lo había cometido en su entorno. Así que yo respaldo y además lo vuelvo a decir. Yo creo que no solo hay jueces que prevarican, sino que a lo mejor también lo puede hacer su entorno. Y creo que es un buen comentario porque sobre todo hay jueces que están haciendo política. Y respecto a lo de Zapatero, muy breve. Yo tengo muchas dudas, muchas, porque de verdad, ¿por qué en un auto tan serio de un juez que hemos escuchado que es que no es peinado, que es calama? ¿Por qué no aparece el volcado si es la prueba fundamental? ¿Por qué no aparece el volcado de los mensajes? ¿Por qué no aparece? O parte de la causa sobre Zapatero. Joaquín Muekel, por favor, tiene la palabra. Es aventurado decirlo, pero de luego complica la instrucción porque es la teoría de la fruta envenenada. Si el árbol está envenenado, lo que sale del árbol está envenenado. Por lo tanto, si la prueba no está obtenida lícitamente, obviamente no se puede hacer nada con eso. Distinto el matiz social, pero jurídicamente está bastante fastidiado. Loreto. Jamás pensé que coincidiría con Joaquín, pero es que es de perogrullo. Claro que sí, claro que sí. O sea, todo lo que provenga de algo que se haya obtenido de una forma ilícita, decae.
decae automáticamente. De ahí el auto de ayer de Calama, que si uno lo lee con atención, ya no la segunda parte, porque eso, vamos a ver, Joaquín, tú lo sabes, o sea, este momento en que Calama dice, no, la prueba policial y la prueba judicial, no, perdona, o sea, eso en la Lecrim yo no lo he encontrado. Aquí no hay prueba policial y prueba judicial. Una prueba es válida o no es válida, tanto policialmente hablando como judicialmente hablando. No, Loreto, pues léete el auto, porque es maravilloso. Gracias, Loreto. El concepto de breve y titular, eso ya es más de radio probablemente. Cuidado, este documento es el escrito del abogado de Zapatero, que pide al juez que se aclare el volcado del teléfono con datos que aportó Estados Unidos, que son muy importantes, dicen, para la causa que ha hecho que se impute al expresidente del gobierno Zapatero. Piden que se aclare ese volcado, ojo, porque aquí tanto Muekel como Loreto Chando decían hace poco, vamos a ver si puede suponer que se anule la causa o parte de la causa. ¿A ti esto qué te sugiere? Me sugiere primero que el juez ha tenido demasiada prisa en todo lo que ha sucedido, en los registros y en la imputación, porque esto, si lo hubiera hecho antes, lo de reclamar, digamos, el orden de las cosas, hubiera llevado más tiempo, pero por lo que fuera, pues necesitaban sacarlo lo antes posible. Y luego creo que al final casi toda la gente que se enfrenta a estas situaciones intenta de una manera u otra que caigan los casos por defectos de forma. Pero es que lo hace casi todo el mundo. Entonces sí entiendo que el abogado de Zapatero intente seguir el mismo camino. Ahora, yo creo que lo preocupante es quienes nos lo creamos, porque yo entiendo que habrá gente que no, pensar que Estados Unidos, por el papel que está desempeñando España a nivel internacional, quiera desestabilizar a un gobierno salido de las urnas, salido de lo que hemos elegido los españoles. Yo entiendo que no es la manera de actuar aquí ni lo que más le gusta a Trump, eso de la democracia, pero es un poquito preocupante.